Bueno, pues nada, intentaré ser breve ya que creo que las pizzas están viniendo, ¿no? Para, si suena la tripa y eso, pues es normal. Así que bueno, como siempre me gusta agradecer a Gustavo y a Juan por organizar todo esto, que es un curro y bueno, pues es de agradecer que creen un punto para encontrarnos. Agradeceros a vosotros, como ha dicho Sebas, por votar la charla y por venir, y sobre todo los que venís de fuera. Y nada más, estaba diciendo que puede salir mal, ¿no? Una presentación donde está Spinete. Es que ya nos hacemos viejos. Bueno, el caso es que también he intentado, ya veis que el título pues es largo. La primera vez dije, bueno, voy a copiar y pegar y luego intento recortarlo, pero dije, bueno, no sé, a ver si gano el premio al título más largo, pero creo que Sebas me ha ganado. Ayer lo estaba viendo y digo, me cago en la leche y ya no sabía ahí, bueno, da igual, ya supongo que me conocéis la mayoría. Aunque este año creo que ya soy miembro de pleno derecho de Team X, porque ya tampoco estoy en Telefónica, entonces pues bueno, ya... Bueno, no sé si incluyen los dos grupos, ¿no? De los que están y los que no están, pero bueno, ya tampoco estoy. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver. Voy a hablar de preservar el pasado o algo así, ¿no? Como si fuera un museo o algo así. Luego voy a intentar decir lo que es un emulador y por qué un emulador pues, ayuda a esta tarea y un poco de eso. Veo que Álvaro me mira aquí expectante. Ya todo esto te lo sabes de sobra, va a ser sencillito. Y bueno, a ver si os llama la atención esto del retro, ¿no? Que es un poco especial. Bueno, entonces quería empezar porque, bueno, a mí siempre de pequeño y ahora también me gustan los libros, ¿no? Bueno, me gustaba comprar muchos tipos de libros. Un libro que me compré era un libro que llevaba este nombre, Standing on the Shoulders of Giants, de Stephen Hawking, que, bueno, recoge como una serie de principios físicos de Kepler, Galileo, no sé qué, Einstein, no sé qué. Está muy chulo el libro, la portada tal, lo abres, empiezas a leer, esto no me entero muy bien, espera, voy a ver un poco más, nada, imposible, no tengo ni idea, bueno, yo desde luego no entiendo nada, pero bueno, queda bien, porque lo pones ahí en la librería y cuando llega alguien, dices, oh, ¿tienes ese libro? Sí, sí, me encanta cómo Kepler hace un mapa cósmico, no sé qué, no entiendes nada, pero bueno, siempre queda un poco bien, ¿no? Pero diréis, bueno, ¿y por qué me está hablando de esto? Bueno, pues yo creo que pensando un poco para qué sirven los museos, ¿no? Yo creo que los museos, por ejemplo, pues una biblioteca, ¿no? O library, como se dice en inglés, pues te sirve como para aprender o puede servir como una especie de raíz para subirte en los hombros de gigantes y aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, eso puede ser una de las cosas para las que sirve un museo, ¿no? Aparte de ir allí, aprender de los demás y crear cosas nuevas en base a lo que otros han creado, también puede servir para admirar, ¿no? O sea, el que entienda, pues se puede poner delante de algún cuadro de Velázquez y decir, ah, que no sé qué bien, lo que pintaba y bueno, todo eso, ¿no? O sea, quizás la admiración también, ¿no? Lleva a lo que sería el aprendizaje, ¿no? A partir de aprender cómo Velázquez ha pintado un cuadro, pues tú puedes crear nuevos cuadros o nuevas técnicas de pintura, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta de, muy bien, vale, sí existen bibliotecas con libros súper antiguos, existen museos de diferente tipo, ¿no? Pero está el software, que es de lo que venimos a hablar aquí, ¿no? Está el software a nivel de otras artes, es decir, tiene sentido crear un museo de software, por decirlo así. No de hardware, ¿no? Porque puedes crear un museo con los primeros ordenadores, como todos, ¿no? El museo o sea, el ordenador que ocupaba una habitación entera, todos lo hemos oído alguna vez, ¿no? Incluso a lo mejor alguien ha ido al que está en el Museo de California de San Francisco, donde tiene ahí un montón de ordenadores, la tetera con la que se hizo OpenGL y no sé qué, bueno. El caso es que el hardware puede ser, porque son objetos físicos, ¿no? Pero el software está al nivel de otras artes, o sea, se puede crear un museo de software. Entonces, bueno, como siempre, la belleza está en los ojos del que mira, ¿no? Entonces, supongo que a alguien que le gusta el software, pues sí que puede valorar el hecho de que se cree un museo de software. A alguien que no entienda nada, pues le dará igual, ¿no? Porque puede ver cosas como esta, ¿no? O sea, esto es un juego creado en los años 80, pues olé toro, y eso merece la pena conservarlo, recordarlo. Bueno, o el pantallazo azul de Windows, ¿no? Es decir, bueno, pero bajo ese punto de vista, pues también podemos decir, ¿no? Y esto también es un cuadro, oye, y merece la pena crear este tipo de museos, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión yo creo que sí, ¿no? ¿Qué voy a contar, no? Pues estoy aquí.
Entonces, en mi opinión, creo que sí, que el software es algo, es una obra, en cierta manera también se puede considerar, quizás si hablamos un poco más también del tema de los videojuegos, un poco de, porque todo este tema de la preservación va muy ligada también a los videojuegos, ¿no? A todo lo que se creó en la época de los 80, de los 90, bueno, y que se sigue creando y que en un futuro, pues quizás, ¿no? Cuando vayamos con nuestros hijos, mira, este es el ordenador al que jugaba papá, pues eso es muy típico, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es cierto que merece la pena guardar eso para que podamos verlo o que para generaciones futuras puedan utilizar eso para aprender y crear cosas nuevas, incluso para admirarlo, ¿no? Es decir, fíjate cómo en un ordenador tan pequeño se hacía este tipo de música, por ejemplo, que en el fondo, bueno, pues eso es arte, ¿no? Entonces, para mí un poco es como una máquina del tiempo, ¿no? Como la película de Regreso al Futuro, ¿no? Decía, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la Declaración de Independencia de Estados Unidos? No sé qué, ¿no? Y ibas para allá y lo veías, ¿no? Pues la emulación o la preservación es un poco parecido, ¿no? ¿Quieres ver, por ejemplo, eso es un Altair, un ordenador ahí que, bueno, no sé, está chulo, hay réplicas que vas cambiando los interruptores que se ven ahí y, bueno, eso es un emulador de un Altair con el CPM, que es un sistema operativo, bueno, pues bastante antiguo. Entonces, pues, bueno, es como, ¿quieres ir a ver cuando se crearon los primeros sistemas operativos, el 2 o el CPM? Pues mira, con un emulador puedes experimentarlo, como fue en ese momento. O, por ejemplo, ¿quieres trasladarte? Bueno, y quizás te dice, pues esto es como el Ole Toro. Pero bueno, este fue como, aunque hay un poco de polémica, quizás hubo juegos antes, pero este es el que se considera a veces el primer juego español de la historia, o algo así. Bueno, hay anteriores y tal, pero bueno, este es el que, si lo buscáis muchas veces, se tiene el título del primer juego español de la historia, ¿no? Pues puedes cargar ese juego en un emulador o en algo parecido y puedes experimentar lo que hacía el chavalín que creó el juego este, porque muchos eran chavales, en su dormitorio, ¿no? Y bueno, que luego incluso se exportó, ¿no? De hecho, ese título, Bugaboo, es el título que tenía en el Reino Unido, aquí se llamaba La Pulga. Entonces, bueno, era un juego de ir saltando, pues. O incluso otro puedes meter en la máquina del tiempo otro momento y decir, pues mira, quiero ver cómo era un Next, el ordenador que creó, bueno, Steve Jobs, todo eso lo sabéis, y donde el Tim Berners-Lee creó como la primera versión de la web, ¿no? Pues puedo ir con un emulador de Next, cargar el emulador, cargar el entorno, no sé si os suena el entorno, siempre me recuerda mucho al Window Maker. Bueno, el Window Maker fue una copia del Next Step, o había como el Open Step, ¿no? Es el entorno de ventanas, pues puedes cargarlo y jugar con ello como si tuvieras ese ordenador y un poco trasladarte a esa época para aprender. Además es curioso porque muchos conceptos, si utilizáis, desarrolláis aplicaciones para iOS o lo que sea, pues bueno, ahora ya está todo integrado en el Xcode, pero antes había como dos programas, el Interface Builder y el Xcode, ¿no? Interface Builder hacías ahí tus ventanitas y tal, pues el Interface Builder está aquí y lo puedes ver. Es un poco como trasladarte al pasado y ver cómo nació todo. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que es bastante interesante desde mi punto de vista trasladarse a ese momento e ir aprendiendo cosas. Entonces, decimos, vale, pues sí, os he convencido, queremos hacer un museo de software. ¿Cómo podría ser un museo de software? Podría ser así. Este es el que tiene, o algo así, ya no sé si habrá cambiado, pero era el que tenía la colección más grande de videojuegos, la vendió por un dineral. Entonces, pero bueno, a lo que vamos, ¿esto podría ser un museo de software? Pues el caso es que no, porque eso sería en todo caso un museo de carátulas o de discos, ¿no? Porque te pondrías un CD y total, ¿qué puedes hacer con eso? No puedes hacer nada. El software o sea, el software donde está grabado es el soporte, ¿no? Y tendrías una colección de soportes y encima los soportes son caducos. O incluso las máquinas donde se ejecutan esas cosas son caducas. En algún momento dejarán de funcionar y nos quedaremos sin eso. Entonces intentamos preservar el software que se ha creado, si intentamos preservar el sistema operativo de los ordenadores Next, necesitaremos un ordenador Next o algo donde podamos ejecutarlo, si no lo perderemos para siempre. Entonces, bueno, es un poco lo que pongo ahí, ¿no? Entonces necesitamos algo, ¿vale? ¿Y qué es ese algo? Pues hay varias alternativas, ¿no? A la hora de preservar el software. Es decir, bueno, pues tenemos ahí algo que queremos guardar, ¿qué podemos hacer? Una alternativa puede ser, vale, pues lo rehacemos, cogemos el juego de la pulga y lo rehacemos tal cual lo pensó el autor original y lo adaptamos a las máquinas que tenemos ahora. Lo que pasa es que ese trabajo nunca acabará, porque las máquinas que tenemos ahora pues caducarán en algún momento y tendremos que hacerlo para las siguientes. Aparte que nunca, es muy difícil que podamos hacerlo tal cual como lo hizo él, ¿no? Pero bueno, puede ser una aproximación. Y otra aproximación es, vale, vamos a intentar emular o crear un programa o lo que sea que pueda ejecutar el software tal cual fue creado. Y bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Y
de ahí surge el concepto de emulador. El emulador es algo que está, bueno, existe desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. De hecho, buscando referencias, pues igual para ordenadores de los años 70 IBM existía una máquina emuladora de una impresora, de no sé qué. O sea, realmente el concepto de emulador es muy amplio, porque es simplemente, como pone ahí, es algo que permite a una máquina hacer el papel o, jugar, o ejecutar cosas de otra máquina. Entonces, claro, así con esa definición tan amplia, pues caben muchas cosas. Puede haber un emulador de terminal, como lo habéis escuchado, ¿no? Cuando estabas ahí en el mainframe este famoso, y entonces alguien creó un emulador de terminal, y tú tenías en tu ordenador un emulador de la terminal, y eso también es un emulador, ¿no? Entonces es un concepto muy amplio. Pero es un poco la clave que podemos utilizar para coger el software antiguo y ejecutarlo en las máquinas que tenemos, y bueno, en las máquinas que tenemos y en las máquinas futuras. Entonces, hay un poco de barrera entre lo que sería un poco de diferencia, aunque la línea es un poco difusa, o al menos para mí muchas veces es difícil marcar la diferencia de lo que significa la emulación y la simulación. Un poco he puesto esas dos imágenes porque en el caso de iOS, por ejemplo, es un simulador y en el caso de Android es un emulador. ¿Por qué se llama así? En teoría los simuladores lo que intentan hacer es tener algo que representa el estado final, ¿no? Pues tú tienes un simulador de iOS y te parece que tienes un teléfono, pero nadie ha hecho el simulador de iPhone implementando pues, cómo funciona un procesador ARM, cómo llevan los iPhones o cómo es la tarjeta gráfica de un iPhone. No, han hecho un programa que al final parece un iPhone. Eso sería un poco simulación. De hecho, cuando tú ejecutas un programa que tú has hecho, se compila en la arquitectura donde se ejecuta el simulador, en este caso pues x86, ¿no? Pues tú haces tu programa y lo ejecutas en x86. Sin embargo, en el caso de Android, que utiliza QEMU, pues lo que hace es emular una plataforma ARM tal cual. Entonces, cuando tú arrancas eso, bueno, por eso también se entiende que uno vaya tan bien y el otro tan mal, quizás. Pero lo que hace es emular un Android. Realmente, tal cual se comporta ese... Bueno, el emulador puede ser mejor o peor, pero tú cuando ejecutas algo en el emulador de Android lo ejecutas en ARM, porque hay un emulador por ahí debajo cogiendo todo lo que está hecho en ARM y traduciéndolo a la máquina donde se esté ejecutando. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la barrera entre emulación y simulación se difumina porque hay veces que no es posible hacer todo vía emulación y tienes que meter a lo mejor partes en emuladores más sofisticados que sí que emulan parte, pero a la vez simulan parte. Entonces, bueno, es una barrera un poco diferente, pero sí que es cierto que son dos aproximaciones diferentes. Y en cuanto a la preservación, pues la simulación sería menos pura, ¿no? Porque en el fondo estamos ejecutando el juego de la pulga, pero no estamos emulando cómo funciona la máquina donde se ejecutaba el software de la pulga. Y eso hace que, bueno, en software sencillos no afecta mucho, pero hay software, por ejemplo, no sé si conocéis las Demoscene y todo eso, o sea, cosas que iban al milímetro del procesador donde contaban los ciclos que se ejecutaba. Eso es que me estoy enrollando mucho. Que contaba los ciclos que se ejecutaba cada instrucción y tal, y entonces si eso lo haces en una simulación va a ser casi imposible o imposible que puedas hacer lo mismo, porque claro, el que hizo ese software estaba exprimiendo al máximo la máquina que había debajo. Entonces, bueno, pues emuladores y máquinas que emular, pues existen muchas. He puesto ahí un poco mezcla entre como el MAME, el Wine, yo lo llamo Wine, será Wine, claro, el QEMU, y esas son máquinas, por ejemplo, de lo que podrías construir un emulador, y que de hecho hay emuladores, ¿no? Pues un Spectrum, yo qué sé, un piano, una Game Boy, y esos son productos que de alguna manera emulan, simulan, bueno, ahí a veces porque el Wine está ahí un poco, no sería un emulador, sería más como una especie de capa de compatibilidad, que lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, pues de esto actualmente pues hay emuladores, incluso emuladores que se ejecutan dentro de cada máquina. Hay un emulador de Spectrum que se ejecuta dentro de una Game Boy, bueno, puedes hacer cosas muy graciosas. Entonces, bueno, ¿cómo funciona un emulador? Es lo que vamos a intentar desde un punto de vista muy sencillito, porque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, el primer paso es entender la máquina. Entonces, no sé si se ve bien ahí al fondo el diagrama este. Bueno, ahí hay una serie de puertas lógicas, un OR, un AND, tal. Entonces, hay que entender bien cómo funciona. He intentado hacer un resumen. Este sería cómo funciona. Ese es el diagrama de un Spectrum. Me voy a centrar en el Spectrum, bueno, porque fue la máquina que tuve de pequeño y bueno, porque había que escoger una, ¿no? Y además es más o menos sencilla, porque los emuladores más modernos pues, cada vez son más complicados. Entonces, bueno, he intentado resumirlo un poco y al final creo que este se ve un poco mejor. Así que esto sería como un esquema de cómo, muy sencillo de cómo podría ser un Spectrum de 48K, ¿no? Entonces, el primer paso a la hora de hacer un emulador es entender bien
cómo funciona la máquina, ¿no? Porque bueno, vamos a escribir un programa, hay diferentes técnicas de emulación, vamos a escribir un programa que se comporte como funcionaba la máquina. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, los ordenadores tienen pues es una CPU, ¿no? En el caso del Spectrum tenían un Z80. En esa época había como dos chips, dos CPUs muy famosos, ¿no? Estaba el Z80 por un lado y el 6502, que luego seguramente fueron evolucionando hacia lo que hoy tenemos, los diferentes tipos de procesadores que tenemos, porque en su concepto tenían un poco filosofías diferentes de diseño. Entonces, bueno, tenemos una memoria donde el procesador está enganchado y donde va a ir leyendo. Bueno, esto es como primero de microprocesadores de la carrera, ¿no? Pero muchas veces parece que subimos tanto de nivel que perdemos un poco la perspectiva de cómo funciona un ordenador, ¿no? Luego tendremos ahí abajo una ULA, que no hay que confundir con la ALU, que yo siempre me equivoco, pero no, la ULA es como una especie de chip que se va a encargar de mostrar la televisión. Es como una especie ahí de chip que hace un poco de todo, muestra cosas de la televisión, lee cosas de puertos, serie y tal, y se comunica con el procesador. Es un chip un poco misterioso a veces. Y bueno, esto sería un poco a grandes rasgos lo que sería la arquitectura del Spectrum. Entonces, centrándonos, el siguiente paso sería, bueno, más o menos, vale, ya entiendo cómo funciona la arquitectura del Spectrum. El siguiente paso sería, vale, ¿por dónde empiezo? Pues vamos a empezar emulando lo que sería el procesador, ¿no? Que sería como bueno, pues eso, ¿no? El que orquesta un poco el resto de cosas. Entonces, este es un esquema de cómo es un Z80 por dentro. En general es bastante sencillo. O sea, tenemos ahí una serie de registros. Ahí veis el B, C, bueno, esto seguro que os suena, los registros del procesador, claro. Ahí tenemos una serie, en el caso del Z80, pues tiene una serie de registros de uso general, el W, bueno, el WZ están escondidos, pero el BC, DHL, además que se pueden utilizar conjuntos, como cada registro de esos son de 8 bits, se pueden utilizar conjuntamente. Tenemos el acumulador, que es el registro que se utiliza para hacer operaciones aritméticas, la ALU, que no es la ULA de antes, esta ALU es la unidad aritmético-lógica que se encarga, bueno, pues de sumar, de hacer operaciones con bits, no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, luego tenemos la parte de control que se va a encargar de ir a la memoria, coger y decir, al final, cómo funcionan procesadores así a alto nivel. Voy a la memoria, cojo la instrucción que tengo que hacer, cojo los operandos de donde vengan, ya sea de la memoria también o uno de los registros, y ejecuto eso. Y así se tira, pues, mientras que está encendido todo el rato, ¿no? Hay veces que no tiene nada que hacer y entonces lo que hace es nada. Pero cuando tiene algo que hacer, pues básicamente eso es lo que está haciendo. Coge instrucción, la ejecuta. Coge instrucción, la ejecuta. Luego, bueno, hay una serie de interrupciones y tal que para leer de otros puertos y tal, pero bueno, más o menos eso es un esquema sencillo. Entonces, antes de ir a ver el código, vamos a ver, ahora ya sabemos cómo es la arquitectura del Spectrum, sabemos por dónde vamos a empezar, que es, vamos a escribir un emulador del Z80 del procesador, pues vamos a ver qué estrategias tenemos a la hora de escribir el programa, ¿no? Pues una estrategia es lo que se llama interpretación, o bueno, yo lo llamo interpretación ahí también, que es, pues vamos a intentar escribir un programa tal cual lo he contado. O sea, vais a ver que al final el código es un switch y va a decir, bueno, pues por aquí entramos, vamos a hacer, o sea, es decir, intentar escribir un programa que se comporte tal cual se comporta un procesador, igual, nada más. Y eso es una técnica que sirve y, bueno, hay muchísimos emuladores escritos así, pero, bueno, quizás se restringe un poco a los emuladores más sencillos, porque cuando ya vas a máquinas más avanzadas, imagínate, no sé, una PlayStation, quieres emular una PlayStation, la cosa ya se complica un poco más y quizás no puedes emular todas las partes de una PlayStation. Incluso el otro día leía una Nintendo 64, pues tiene un procesador gráfico bastante avanzado para la época. Entonces los emuladores, que de hecho no suelen ser muy buenos tampoco, no pueden emular ese procesador gráfico de Silicon Graphics porque es muy complicado. Entonces lo que intentan hacer es meterse, o sea, la parte del procesador lo emulan, pero la parte gráfica interceptan las llamadas y como que las traducen. Bueno, la verdad que el diseño de los emuladores y todo eso es, si os gusta un poco lo que es a bajo nivel, los procesadores y todo ese tipo de cosas, es bastante interesante. Entonces, bueno, una manera es eso, la interpretación. Otra manera podría ser la recompilación, es decir, cojo el programa, el de la pulga, y como yo sé cómo funciona más o menos, pues me creo un .exe de la pulga cambiando las instrucciones del Z80 por instrucciones de la máquina donde se va a ejecutar, pues un x86, por ejemplo. El problema de eso es un poco lo que pasaba con la simulación, que no es posible muchas veces llegar a un nivel de fidelidad al 100%.
Eso se puede hacer, bueno, se puede hacer estáticamente, en plan de, bueno, pues te doy un programa y me lo traduces automáticamente, o puedes hacerlo al vuelo, ¿no? Pues, ¿qué programa quieres que cargue? Cargas el programa y según lo vas leyendo, el programa lo vas traduciendo dinámicamente. Entonces, bueno, según el caso que quieres hacer, puede ser más o menos posible. Y otra manera pues, sería crear una capa de compatibilidad con, por ejemplo, hacer Wine, ¿no? Pues cada vez que haces una llamada DirectX, yo me meto entre medias y la traduzco a otro sistema. Entonces, el programa originalmente se va a ejecutar con DirectX, pero por el otro lado yo estoy traduciéndolo a otra plataforma. Entonces, bueno, ¿cómo se crearía un emulador a nivel pues eso, de interpretación? Pues es que es muy sencillo, la verdad. Son de estos programas que te pones a escribir código, que es bastante, pero te pones a escribir el código y cuando lo tienes te das cuenta que, bueno, pues funciona, ¿no? O sea, es más o menos, o sea, es sencillo. ¿Qué hemos visto? Que teníamos una serie de registros y, bueno, la memoria, ¿no? Pues básicamente vamos a tener un strut con ese union tan chulo que tiene C para poder manejar los mismos registros de 8 bits o de 16 y vamos a tener un strut con todos sus registros tal cual. O sea, vamos a replicar cómo funciona un procesador. ¿Y cómo sería el bucle principal? Pues el bucle principal sería, bueno, parece en este caso el bucle principal de un juego, está muy simplificado, ¿eh? O sea, esto es algo como casi pseudocódigo, parece C, pero es casi pseudocódigo. Entonces, simplemente lo único que vamos a hacer es, primero vamos a comprobar si hay alguna interrupción. La interrupción es que, bueno, en el uso normal del procesador, pues alguien puede decir, oye, que alguien ha tocado una tecla o que necesitas hacer tal cosa o que, bueno, lo que fuera, ¿no? Entonces, tienes que parar lo que estás haciendo, guardarlo todo en algún sitio, ¿no? En la pila, y empezar a hacer otra cosa y cuando acabas, coger lo que estabas haciendo de la pila y sigues por donde te habías quedado. Entonces, pero bueno, básicamente ya lo veis, que hacer un programa que es un emulador es tan fácil como lo que se puede esperar, ¿no? Coges de la memoria en lo que tienes que hacer, dices, vale, ¿qué tengo que hacer? Y finalmente, una vez que has hecho lo que tengas que hacer, pues actualizas la pantalla, ¿no? Porque si no, solo tendrías algo que cambia registros, pero que no verías nada. Entonces, bueno, pues si quieres hacer un emulador de un Spectrum, pues está guay ver algo. Así que, bueno, el tema de la pantalla estas máquinas, muchas máquinas al final lo que hacen es tener en memoria, o sea, la memoria a la que acceden, pues tiene una serie de espacios donde, por ejemplo, la memoria de la pantalla, ¿no? Pues está ahí en una dirección de memoria entre el 4000 y el 57FF en hexadecimal. Vale, pues lo que vas poniendo ahí, lo que veíamos ahí de actualizar la memoria, al actualizar la pantalla, ese proceso lo que tiene que hacer es ver lo que hay en ese área de memoria y pintarlo. Pues si hay un 1, pues es que tengo que pintar, bueno, claro, luego cada máquina tiene sus peculiaridades, ¿no? Porque hay máquinas que a lo mejor tienen sprites y dicen, pues si hay un 1 tengo que pintar lo que tengo en la memoria de sprites. Claro, pues por eso es importante conocer la máquina, claro. Pero al fin y al cabo es fácil porque todo está en memoria. Incluso hay cosas mapeadas que no son del procesador, que puede ser, por ejemplo, no sé, está el joystick pulsado, pues está en memoria también. Entonces vas ahí y lo lees un poco, lo lees en memoria. Entonces, esa parte de actualizar la pantalla lo que sería, y se iría ahí y pintaría lo que tuviera en memoria. Vale, en la otra parte, ¿no? En la parte dentro del switch, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Pues bueno, esto es una tabla que sí que no tengo otro esquema, pero bueno, es sencilla, que lo que hace es el juego de instrucciones, una parte del juego de instrucciones de Z80, porque hay más, pero bueno, tampoco era cuestión de poner más. Entonces, según, pues por ejemplo, el 7.1 pues es un LD HLC. O sea, si vas a memoria y en esa posición de memoria hay un 71 en hexadecimal, pues sé que lo que tengo que hacer es cargar en el registro de índice, en la posición que ocupa el registro HL, lo que esté en D. Pues así de fácil. Lo que me tengo que hacer, que no es pequeño, es hacer un switch que, o sea, esa parte del switch, cada case va a tener que hacer una cosa de esas. Si quieres implementar el juego de instrucciones completo y más, porque no está completo. Pero si eres capaz de implementar todo esto, vas a tener un emulador del Z80. Le vas a poder dar un programa y te lo vas a ver ejecutar pues, opcode por opcode, ¿no? Instrucción por instrucción. Luego hay aproximaciones, ¿no? Porque como veis, por ejemplo, el 60, el 61, el 62, hay simplificaciones, ¿no? Todos son LDH y luego otro registro, ¿no? Entonces es fácil porque a la hora de implementar eso pues puedes decir, vale, todos los que empiecen por 6 del 60 al 68, pues sé que es LDH de un registro y además si os fijáis siempre es igual, ¿no? El A, el B, entonces bueno, esto el que lo hizo, no sé, supongo que no lo haría con, o sea, quiero decir, a nivel de cómo funcionan las puertas lógicas y todo este tipo de electrónica, pues era una manera de agrupar las instrucciones, ¿no? Entonces este podría ser pues un ejemplo de una instrucción, ¿no? El 80 al 81, pues añades al registro A
Bueno, es igual, muy esquemático, ¿no? Pero cogerías el registro de destino con la otra parte del código de operación y harías la suma. Bueno, pues si eres capaz de hacer todo eso, pues ahora vamos a ver una demo, funciona un emulador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para hacer un emulador? Pues yo he puesto ahí como requisitos básicos, ¿no? Necesitas que sea rápido. De hecho, antiguamente los emuladores, ahora ya no, pero se hacían en ensamblador, ¿no? Porque cuando empezaron los emuladores para un 486 que emulaba un Spectrum, pues tenía que ser capaz, bueno, 60 frames por segundo, o 30, ¿no? Pero en 30 milisegundos tenías que ejecutar un ciclo entero del Spectrum si querías ser ahí. Si era muy lento, pues al final no ibas a tener un rendimiento que fuera acorde a eso, ¿no? Y en general también es importante que sea portable, por eso muchos emuladores se escriben en C o incluso en Rust, porque hoy en día el mismo emulador se ejecuta en un montonazo de plataformas. Como veis ahí, ¿no? Pues he puesto unas cuantas donde hoy en día coges un emulador de Spectrum y se ejecuta en, bueno, pues en todos esos de sobra, ¿no? Porque existen un montonazo de cacharros. Entonces, bueno, tampoco quería liarme mucho, pero mira, por ejemplo, una demo. Es un emulador hecho en JavaScript del Spectrum. No sé si alguien tuvo un Spectrum. Si esto juega un poco con la nostalgia, ¿no? Porque lo hablaba antes con Álvaro. Muchas veces vas a reuniones, hablas de esto de retroinformática y tal, los emuladores, y la gente se queda así un poco diciendo, no sé lo que me estás contando. ¿Y para qué quieres esto? Si esto no es un... Entonces, bueno, ¿dónde están las Fs? Vale, ya. Por ejemplo, un Spectrum de 128K, lo que tuve yo, pues aquí lo tenéis, ¿no? Pues se puede escribir. Un programilla en Basic, muy simple. Pero bueno, es como experimentar un poco lo que experimentábamos cuando éramos pequeños o incluso también, es decir, mira, así es como eran los ordenadores, ¿no? Bueno, en ese museo virtual que queremos crear, pues desde el Basic que crearon en Inglaterra para que acompañaba al Spectrum, pues aquí está ejecutándose como si lo tuviéramos aquí delante. Ya pueden desaparecer todos los Spectrum del mundo que podremos seguir disfrutando o al menos viendo cómo funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, tenía por aquí algún juego, pero bueno, yo creo que ya con las horas que son no nos da mucho tiempo. También, por ejemplo, otro emulador pues sería este, igual salen muchos anuncios, que es el DOSBox, ¿no? Pues igual este ya suena un poco más, ¿o no? Es el Prince of Persia, que utilizaba ahí una técnica de animación del personaje bastante novedosa, así que se mueve muy bien y tal. Entonces, pues este es el emulador DOSBox, que emula un poco un ordenador antiguo de la época de MS2, pues ejecutándose aquí en el navegador. Pues el navegador porque, bueno, es más cómodo, así no hay que instalar nada, ¿no? Bueno, suena aquí por el ordenador. Bueno, pues si os apetece echar una partida. En fin, he puesto los juegos, pero igual podríamos estar ejecutando aquí el primer 3D Studio, por ejemplo, y viendo cómo se creó, ¿no? Bueno, ya quería acabar un poco con lo que sería el... Bueno, habéis visto que el emulador es solo una especie de clickbait, ¿no? Pues si os gusta, ya hay millones de documentaciones por ahí y ejemplos y un montón de cosas si os animáis. Pero bueno, quería ver un poco qué es el futuro, incluso a veces el presente también, de lo que es la emulación, ¿no? Porque hay mucha polémica entre que un emulador, si nunca va a ser 100% real, si estos que usan los emuladores, no sé qué, los colores no son exactamente igual que la máquina real, en fin, ya los puristas ahí que van al píxel o al color, pues evidentemente el emulador es un programa, ¿no? Intenta emular a una máquina, pero que es como imposible, ¿no? Que casi que emule al 100% como es la máquina, ¿no? Entonces un poco la evolución es utilizar esas placas, se están utilizando bastante ahora, no sé si conocéis las FPGAs, supongo que sí, algunos sois, como esta profesión que tenemos tiene mucho intrusismo, algunos seréis teleco, y bueno, esto se daba mucho en la carrera de telecomunicaciones, también en alguna informática, ¿no? Las FPGAs son estas placas que tienen como muchas puertas lógicas ahí en un lenguaje un poco extraño, Verilog o VHDL tal, se programa y dice, pues esta puerta lógica va con esta otra puerta lógica y de esa manera puedes hacer que una placa, pues, bueno, de hecho tengo una foto creo, o dos,
una placa se comporte como, me acuerdo cuando me lo contaban así hace muchos años cuando estudiaba, y ellos decían, sí, hemos visto una placa que puede ser una tarjeta gráfica o una tarjeta de red o una tarjeta de sonido y todo lo mismo, solo tienes que cambiar la programación. Bueno, pues un poco por ahí va los tiros, ¿no? Si tú eres capaz de entender cómo funciona la arquitectura de un ordenador, puedes llegar a programar una placa de estas para que se comporte como ese ordenador. Y quizás eso sea lo más cercano a tener ese ordenador, porque ya es a nivel electrónico, a nivel eléctrico, donde estás creando la emulación. Podría ser emulación hardware, ¿no? Pero al fin y al cabo estás programando una serie de, como el dibujo este que teníamos aquí antes, que era, pues al final lo que estás haciendo es programando algo como eso. Bueno, esto no sé si es, pues yo no entiendo de esto, pero yo busqué en Google y quería algo así que no se viera muy bien. Entonces, pero bueno, más o menos tiene pinta, ¿no? El caso es que si eres capaz de replicar todo esto con ese lenguaje y cargárselo en una placa electrónica, al final lo que vas a tener es ese cacharro hecho con otra fabricación. En vez de ser un Z80, pues va a estar implementado en lo que sería un FPGA. Y esto a día de hoy se lleva bastante. Ahí veis un par de placas. El ZX1, que sería como una réplica del Spectrum, y es bastante real. Y este ya tiene un poco más de tiempo, el One Chip MSX, seguro que a Álvaro le suena. También está basado en un FPGA y es como una recreación de un MSX, bueno, del estándar MSX. Entonces, bueno, eso es un poco el presente, porque a día de hoy hay placas, quizás, bueno, las FPGAs antiguamente eran carísimas y muy poco potentes, pero hoy en día ya son bastante asequibles y para hacer este tipo de cosas da más que de sobra. Bueno, de hecho se utilizan en muchos otros ámbitos, claro. Entonces, pues, hoy en día es un poco para donde los puristas, pero al fin y al cabo, para jugar a la pulga, pues te da igual el emulador de Spectrum, este que he puesto antes, o un FPGA, pero bueno, es un poco lo más real a crear el hardware que teníamos antes. Y otra cosa que también se está llevando últimamente mucho es lo del bare metal ese, o como se llame, que además se está utilizando mucho con la Raspberry Pi, que es intentar utilizar la Raspberry Pi. Es también una emulación en el fondo, pero es como no cargar ningún sistema operativo y directamente hacer que el código que ejecute desde tu tarjeta SD pues sea el emulador. Entonces tú enchufarías tu tarjeta y realmente me pasa que, bueno, no es como la FPGA porque en el fondo son diferentes máquinas. La Raspberry Pi es una ARM, Z80 es un Z80, pero harías esa traducción sin un sistema operativo entre medias que metiera un poco de ruido. Y bueno, también quería decir eso, ¿no? Que el mundo retro, yo creo que también, porque nosotros ya vamos siendo cada vez más retros y crecimos con todo esto, ¿no? Pues está más vivo que nunca. Si os interesa, si os gusta esto, pues hay. De hecho, hoy mismo hay una feria en Parla, Retroparla, todo se suele llamar retro algo. Y bueno, hoy mismo está siendo, ¿no? Y hay un montón de comunidad, súper activo, la gente sigue haciendo cosas. Podéis preguntar, bueno, ¿y por qué la gente sigue haciendo cosas, no? Pero bueno, en el fondo yo creo que son máquinas que son accesibles, ¿no? Y entonces puedes ser capaz de hacer cosas muy chulas porque entiendes esa máquina, porque es una máquina pequeña. Entonces sigue siendo un reto. Imaginaros, bueno, tengo ahí una demo, imaginaros que queréis hacer un efecto gráfico súper chulo, ¿no? Pues es como una especie, bueno, pues eso, es un reto, ¿no? Intentar hacer ese efecto gráfico con los recursos que había en esa época. Entonces, bueno, pues siguen saliendo juegos, el año pasado salieron un montonazo de juegos, hay un montón de reuniones, casi, ¿no? Dicen que se puede cruzar España una ardilla yendo de reunión retro en reunión retro, hay muchísimas. De hecho, hace unos años, bueno, yo recuerdo que iba antes de que se llamaba Retro Madrid, se llamaba Madrid SX o algo así, eso es lo que yo, hasta donde lo conocí, no sé, antes. Y bueno, había reuniones que se reunían ahí unos cuantos frikis, yo entre ellos, y en un polideportivo súper pequeño y de repente aquello fue una explosión tremenda, pasaron al matadero, un año un follón tremendo porque bueno, no entraba la gente, bueno, o sea, había una explosión del mundo retro brutal y también mucha especulación. Si buscas ¿no habéis visto la noticia de se vende un cartucho de NES precintado por $150.000? Bueno, es una locura realmente todo esto. Supongo que el tiempo de vida pues durará mientras que nosotros sigamos por aquí, porque claro, los que ya vienen detrás de nosotros pues seguramente no les llamará tanto la atención, pero bueno, está súper vivo. Entonces, bueno, ya antes de pongo la demo y ya está, pero el mundo retro pues también ahí hace 3 años ya, lo estaba viendo antes, en un hackathon de Telefónica, aquí vemos a un joven Gustavo, hicimos pues eso, ¿no? Un proyecto de una recreativa utilizando un emulador, claro, se ve ahí el pan, unos cuantos, entonces bueno, pues eso, está muy vivo, está muy en movimiento y si os gusta todo este tema, pues
pues hay un montón de cosas, de iniciativas. Había puesto por aquí, por ejemplo, un ejemplo de lo que se sigue haciendo. Bueno, no se oye mucho, pero es una demo de Amiga del año pasado que, bueno, se siguen haciendo las parties, no sé si conocéis todo eso de las parties, los Cal Party, todo eso, pues se siguen haciendo parties, sobre todo por Europa, y la gente pues se entretiene programando este tipo de cosas que no, vamos, yo no sé cómo se hace en un Amiga 500, es una máquina de los años 90, a finales de los 80-90, o sea, tela. Pues esto salió, la gente lo sigue haciendo a día de hoy, o sea, no es algo que esté ni mucho menos muerto. Y bueno, pues no sé, ya se lo escuchas con música, que supongo que no se oye, pero está muy bien. Bueno, así que, pues eso es más o menos, a ver. Pues eso era todo lo que tenía. ¿Tenéis preguntas? Bueno, felicidades primero por la presentación. Gracias. Es una pregunta un poco colateral. ¿Hay problemas de reuso de propiedad intelectual antigua? Sí, es algo que he estado tentado a ponerlo en algún momento en la presentación porque siempre emuladores va ligado un poco al tema de la propiedad intelectual. Y sí, claro, lo hay, ¿no? Porque en el fondo hay mucho software que está... Bueno, siempre, no sé si existe el concepto de libre de derechos, ¿no? O que hayan perdido los derechos. No sé si ese concepto existe en todas las legislaciones, pero sí, es un problema que, de hecho, por ejemplo, Nintendo suele ser bastante... bastante... No sé cómo decirlo, pero en el fondo, bueno, si lo entiendes, es su propiedad intelectual, ¿no? Ellos hicieron el Mario hace 30 años y lo siguen vendiendo al día de hoy. Entonces, claro, que tú cojas el Mario y lo pongas en cualquier sitio, pues no les gusta. Y yo, bueno, me parece hasta cierto punto lógico porque ellos siguen haciendo negocio de todo eso. Entonces, sí, realmente ligado al mundo de los emuladores hay un mundo oscuro de ROMs, de cosas no legales. Entonces, lo que pasa que yo entiendo que en el fondo, si mañana desaparece Nintendo, perderíamos a Mario. Muchas veces los videojuegos forman parte de la cultura, ¿no? De la cultura de cada época. Mario forma parte de nosotros, por decirlo así. Entonces, sí, supongo que hay que intentar preservar todo ese tipo de cosas, intentando luchar un poco, intentando evitar ese tipo de derechos. Pero vamos, sí, está la emulación y las ROMs y esos sitios oscuros que van cerrando de vez en cuando, está ligado. Lo que pasa que, bueno, al fin y al cabo, como todo, ¿no? Es imposible pararlo. O sea, si buscas la ROM del Mario, pues lo pones en Google y te sale, no hay más. Una pregunta, ¿sabes si existe algún tipo de iniciativa estatal o algo así seria para lo que dices, preservar esto? Pues al menos hace poco conocí que sí que hay universidades intentando crear, o sea, no existe nada a nivel público, ni a nivel gubernamental, de crear un museo, o que yo no conozco, vamos, museo estatal de retroinformática o de software, pero sí que existen iniciativas pequeñas. De hecho, en la Rey Juan Carlos están montando un museo de un poco de todo este tipo de cosas, y sí que hay asociaciones como las asociaciones de usuarios de retroinformática, un montón, que sí que tienen colecciones tanto de hardware, un poco como la parte de software. Te hablo de España. En otros países, pues seguro que en Estados Unidos también hay asociaciones y cosas. O sea, hay muchas iniciativas para que todo esto en el fondo pues lo guardemos y que forme parte un poco de nuestro patrimonio. Porque es como los libros, ¿no? Los cuadros forman parte un poco de nuestra cultura. Pero así a nivel estatal, que yo sepa, o sea, a nivel gubernamental, a nivel público no hay nada. Pero hay muchas organizaciones que lo están intentando. Pero al final, claro, siempre te topas con el tema de los derechos, ¿no? De decir, vale, yo quiero preservar todos los juegos de la NES, pero dice Nintendo, oye, que los derechos son míos. Tú eso de poner ahí el Mario, pues no, eso te lo pondré si yo te dejo. Y claro, como esos hay muchos. De hecho, hoy en día hay juegos del Spectrum que tienen que no se pueden distribuir libremente, ¿no? Porque las empresas que lo crearon hace 40 años han decidido que no quieren darlo. En el fondo sigue siendo suyo, porque... O sea, que bueno, es un poco ahí el choque entre vamos a guardarlo y empresas que dicen, no, esto sigue siendo mío. Es un poco, supongo que puede pasar un poco parecido en el cine o algo así. Vale, ¿alguna pregunta más?
Vale, muchas gracias, Robert.